Compañeros, tengo buenas tardes. Un gusto saludarles en esta tarde de domingo. Ya estamos hoy 13 de marzo del año 2022, así que iniciamos ya a trabajar con el contenido de esta semana. Vamos a trabajar siempre los últimos 15 minutos para poder responderles algunas dudas que ustedes tengan en relación a las semanas ya trabajadas. Y si ustedes le pudieran indicar a sus compañeros que la clase de hoy es la clase 7, no es la clase 6, compañeros, ya que tengo ahorita varios correos, por eso estaba tratando de responderle a todos, porque me indican que no pueden entrar a la clase 6, pero tienen que ingresar a la clase de la semana número 7, porque la semana 6 es examen. Entonces, si ustedes tienen que no han podido ingresar, que les informen, por favor, que deben entrar en la semana número 7, porque prácticamente la 6 está destinada únicamente para exámenes. Vamos a iniciar entonces a trabajar hoy y vamos a retomar el contenido que estábamos ya trabajando en relación a los títulos de crédito. Estamos trabajando la importancia de los títulos de crédito. La semana pasada trabajamos generalidades sobre los títulos de crédito y vamos a empezar a ver los títulos de crédito en particular. Déjenles comparto ya mis diapositivas para iniciar entonces con esta semana. Muy bien. Vamos a iniciar recordando así rápidamente el contenido de la semana número 5, solo que voy a reforzar un punto importante, unos puntos importantes relacionados al contenido de la semana pasada para retomar ya de lleno el contenido de esta semana número 7 sobre nuestros títulos de crédito. Iniciamos entonces hablando que en relación a generalidades de títulos de crédito, esa es la presentación de la semana pasada. Después vamos a trabajar la presentación de esta semana. Listo. Rápidamente, en unos 3 minutos, dijimos la semana pasada que los títulos de crédito son de naturaleza bienes muebles porque tienen un derecho incorporado y ese derecho incorporado es literal y autónomo. ¿Qué significa eso? Que dijimos que cada título de crédito, el derecho que posee no es independiente del título de crédito, sino que va juntamente con el título de crédito. Es decir, que no puede separarse del documento físico. El cheque, por ejemplo, esos 1,000 quetzales van acompañados de ese cheque, de ese título de crédito. No podemos separarlo de él. No podemos decir, no vamos a entregar el dinero, solo el título. No se puede, puesto que dice nuestro Código de Comercio en el 385 que tiene un derecho literal y autónomo. Dentro de las características de los títulos de crédito, literal, porque lo que dice se tiene que respetar, incorporación, porque tiene el derecho incorporado, legitimación, porque le da a la persona que lo posee en ese momento o al nombre de quien se haya extendido la legitimación para poseerlo, la autonomía, porque los derechos son independientes, es decir, que van juntamente con el título de crédito, el formulismo, porque se tiene que respetar lo que está ahí, literalmente la circulación, porque hablamos de que los títulos de crédito pueden traspasarse de una persona a otra. Dijimos que en el 386 están los requisitos generales de los títulos de crédito, pero después en cada articulado del Código de Comercio va a aparecer cuáles son, aparte de los del 386, los requisitos que debe poseer cada título de crédito. Vimos varias clasificaciones en relación a los títulos de crédito. Hablamos de la circulación, que está destinado, es decir, transmitirse de persona a persona. Esa es la circulación de los títulos de crédito.
En Guatemala los títulos de crédito están regulados en el Código de Comercio a partir del 314 al 385 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los elementos personales del título de crédito? Librador, y aquí me detengo para que entendamos ya mejor, es la persona que da la orden de pagar. Girado o librado es quien recibe la orden de pagar. El aceptante es el girado o librado que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. Él es el que acepta. Tenedor, tomador o beneficiario es la persona o legítimo tenedor que tiene derecho a cobrar ese título de crédito. El portador es el actual propietario o el exhibidor, es el que lo tiene en su poder. El avalista es la persona que va a avalar o garantizar el pago. El avalado es la persona a quien se le está avalando o se le está prestando esa garantía. El endosante es la persona legítima que transfiere el título mediante un endoso, es decir, mediante la firma. A propia orden es cuando una misma persona es el librado y es el beneficiario. Muy bien. Vamos con el endoso. Dijimos que el endoso es darle un aval, un respaldo. No, perdón, el endoso es la forma en la que yo voy a transmitir el título de crédito de persona a persona. Dijimos que los requisitos del endoso o las clases de endoso pueden ser en blanco, en propiedad de garantía, en procuración. Dijimos que el aval, este sí, es una garantía que se le da a otra persona sobre el pago de un título de crédito y se da mediante también la firma. Dentro de los elementos personales para el aval está el avalista, que es la persona que da el aval, y el avalado, que es la persona a la cual se le va a prestar esa garantía. Hablamos también en relación al protesto, dijimos que el protesto es un acto notarial por medio del cual se deja constancia de la negativa de pago o aceptación de determinado título de crédito cuando ya es necesario o cuando ya ha tenido vencimiento. Ese es el protesto. Dijimos que el protesto se hace por medio de un acta notarial que lógicamente tenemos que requerir los servicios de un notario en ejercicio habilitado para que él nos pueda acompañar y presentar protesto. ¿Qué es lo que va a sustituir al protesto? Únicamente el sello que ponen en la Cámara de Compensación indicando que no tiene fondos ese cheque, ¿verdad? En el caso de los cheques. Ese valdría como protesto. Ahí estamos. Y después terminamos en relación al contenido de la semana número 5, ¿verdad? Trabajamos ahora y voy a compartir con ustedes la semana número 7. Y hoy vamos a iniciar a trabajar ya los títulos de crédito en particular, es decir, vamos a conocer cada título de crédito. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué incorpora? ¿Qué no incorpora cada título de crédito? Así que vamos a poner mucha atención, por favor. Este contenido de semana cierra dentro del primer parcial, se entra hasta el segundo parcial. Sin embargo, como tiene que ver con el contenido de la semana 5, para entender mejor forma su clase de la semana 5, por favor presten atención a este contenido de la semana número 7. Iniciamos trabajando, por favor, el artículo 441, letra de cambio. Y vamos a ir, por favor, título por título, vamos a ir trabajando en esta tarde. Si tienen ustedes, si tienen, por favor, alguna duda, ustedes me la pueden presentar, solo que les suplico que pongan atención, porque hay cosas que me preguntan que yo he explicado y me da idea como que no me ponen atención. Entonces, presten atención y que sus preguntas sean muy claras. Vamos a iniciar a trabajar el primer título de crédito, que es la letra de cambio. Esta se encuentra regulada a partir del artículo 441 del Código de Comercio. Muchas disposiciones que le pertenecen al título de la letra de cambio van a ser tomadas para la mayoría de títulos de crédito. Por eso es de que el articulado que forma el título de la letra de cambio, es decir, los artículos que están dentro de la letra de cambio, son más amplios en relación a otros títulos de crédito, puesto que a veces se toma como generalidad lo que está dentro de la letra de cambio. Leamos esta diapositiva, por favor. La letra de cambio en sí es un título de crédito a la orden formal y completo. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos en relación a cuáles son los títulos nominativos a la orden y al portador? ¿Recuerdan que dijimos que los títulos nominativos son los que tienen un nombre y aparte que tienen un nombre, tienen un registro?
Los títulos de crédito a la orden son aquellos que tienen un nombre, pero no tienen un registro. Y los títulos de crédito al portador son aquellos que ni tienen nombre ni mucho menos un registro. Únicamente se pone al portador, es decir, que la persona que porta en ese momento el título de crédito es el poseedor, es el beneficiario de ese título de crédito. La letra de cambio entonces es un título de crédito a la orden, es decir, que tiene un nombre. A la persona a la que se le va a entregar tiene que tener nombre. Es formal y completo, que incorpora, ¿qué es lo que incorpora la letra de cambio? Incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Esa es una letra de cambio. Es un título que tiene un nombre a favor de una persona a la cual se le da la orden o incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar y fecha y tiempo establecido. Es decir, que la persona a favor de quien se va a extender esa letra de cambio es la persona que va a ser beneficiaria o que va a tener los derechos para la cobra y el requerimiento de pago de esa letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito por el que una persona llamada librador, la persona, por eso vemos generalidades, porque esto se aplica a todos los títulos de crédito, esta persona llamada librador crea una obligación cambiaria. ¿Por qué? Porque esa obligación no la va a hacer mediante un contrato civil, sino la va a hacer mediante un título de crédito. Entonces, por eso se le llama una obligación cambiaria, que debe pagarse a su vencimiento en la cantidad dineraria y la que se va a cobrar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este título de crédito? Es un título a la orden. Veamos, por favor, el artículo 418 un poquito antes. Miren cómo dice el 418. Títulos a la orden. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. ¿Qué significa entonces? Que la letra de cambio tiene que tener el nombre a favor de quién se va a extender esa letra de cambio. Aparte, esa letra de cambio dice acá de una vez, se transmiten mediante endoso y entrega del título. Es decir, que sí se puede hacer la circulación de la letra de cambio. Yo tengo una letra de cambio, por ejemplo, a mi favor sobre 25,000 quetzales, pero que me tienen que pagar esos 25,000 quetzales, por ejemplo, el 31 de diciembre del año 2022. Está a mi favor, pero yo necesito salirme del país o ausentarme, o me voy de vacaciones o de viaje o por trabajo y me voy a ausentar del país y necesito ese dinero y yo no voy a venir sino hasta, por ejemplo, el 30 de julio del año 2023. Entonces yo voy a negociar, voy a encargarle a una persona el cobro de la letra de cambio y le voy a decir, mire, yo tengo una cantidad, por ejemplo, de 50,000 quetzales que me van a pagar el 31 de diciembre de este año 2022 a favor mío y que está por medio de una letra de cambio. Entonces yo quiero que entre en circulación o le voy a hacer entrega, así como dice acá, ¿verdad? Es un título que lo que se hace es únicamente el endoso y la entrega del título. Entonces la otra persona dice, mire, yo de esos 50,000 quetzales, yo le voy a dar, por ejemplo, 40,000 quetzales y esos otros 10,000 quetzales van a ser la ganancia que yo le voy a obtener a esa letra de cambio. Entonces, bueno, la persona me entrega a mí los 40,000 quetzales y como es un título únicamente a la orden y no es nominativo, es decir, que no tiene registro, no tengo obligación de dar aviso al registro, sino que solo tengo que cambiar por medio de un endoso, entonces yo la endoso, ¿verdad? La entrego a la otra persona y le digo, bueno, entonces usted me da los 40,000 y el 31 de diciembre de este año usted cobra esta letra de cambio, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a las características importantes de la letra de cambio. Es un título formal, según el artículo 286. Y revisemos, por favor, el artículo 286. Dice, yo creo que este lo tengo equivocado. Vamos a ver. Funciones del agente. Las relaciones entre el principal y el agente dependiente, salvo lo dispuesto en este capítulo, se regirán por lo convenido entre ambas partes. En todo caso, dichos convenios se afectarán los contratos celebrados y los pedidos y ofertas aceptados entre el agente independiente y terceros de buena fe. Bueno, aquí sí creo que me equivoqué. Les voy a decir cuál es el artículo que habla sobre la formalidad de los títulos de crédito. Habla precisamente, vas a tener que ser el 386. Ahí no era el 286, sino era el 386. ¿Por qué? Porque este título de crédito debe cumplir con las formalidades que están dentro del 386 del Código de Comercio.
Es un título completo. ¿Por qué? Porque es suficiente por sí mismo para producir efecto. Vimos la semana pasada que hay títulos que son principales y otros que son accesorios. En la letra de cambio es un título principal y completo, porque no necesita de otro crédito, de otro título de crédito para subsistir. Por eso se dice que es suficiente. Es un título abstracto, porque el derecho que se le atribuye es independiente del negocio jurídico que dio lugar a la creación. ¿Qué significa que es un título abstracto y donde se establece que el cheque o el derecho que se le atribuye es independiente del negocio? Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner ahorita, la persona me adeuda a mí 50,000 quetzales, pero cuando yo voy a hacer entrega de esa letra de cambio, la otra persona no puede decir, yo no lo voy a pagar porque yo a ella no le debo, sino que yo le debía a Sofía y él no es ella, o esta persona no es a la que yo le debo, no. ¿Por qué? Porque es un título abstracto. Recuerden que los títulos de crédito incorporan, ¿verdad?, el derecho que cada uno de ellos posee. Es un título incondicional por el valor incondicional que posee, es decir, que no necesita mayores condiciones, sino únicamente la correcta y plena redacción de la letra de cambio. ¿Cuáles son los elementos de la letra de cambio? Dice el librador, es la persona que suscribe la declaración originaria o fundamental. Es el que da la orden de pagar una suma determinada de dinero. Es el creador del título de crédito. Es la persona que hace, ¿verdad?, el título de crédito. El girado o librado es quien recibe la orden de pagar o a quien se da dicha orden. Ese es el girador o librado, es la persona que tiene la orden de hacer efectiva la orden del pago, porque aquí dice es una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Y por último, el aceptante es quien mediante su firma admite la orden de pago librada a su cargo. Entonces, el librador viene siendo la persona que va a redactar, ¿verdad? Esa letra de cambio, pero también al mismo tiempo es la persona que va a ser la beneficiaria de esa letra de cambio. El girador o el librado, dice, es quien recibe la orden de pagar o a quien se le va a dar entonces esa orden de pago. ¿Cuáles son las letras de cambio que existen? Según el artículo 418, pueden ser a la orden, a propio cargo, cuando el librador redacta la letra con cargo de pagarse a él mismo. Es decir, que va a extenderse una letra de cambio y va a darse la orden incondicional de pagar esa suma de dinero a su mismo cargo. Eso es una letra de cambio. A propio cargo, domiciliada. En ella el librador puede señalar como lugar para el pago de la letra de cambio cualquier domicilio determinado. Esa es letra domiciliada cuando se coloca en sí o se señala un lugar que sea un domicilio para el pago de las obligaciones derivadas de la letra de cambio. Es documentada en la que en su contexto se inserta la frase documentada para aceptarla, es decir, que procede un documento aparte y a cargo de terceros, pues que no es la misma persona, sino son terceras personas las que negocian o realizan la letra de cambio. Lo que nos debe quedar claro principalmente son que la definición de la letra de cambio, que es un título de crédito, a la orden formal y completo que incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar y tiempo establecidos. Esta es la letra de cambio, la encontramos a partir del artículo 441 de nuestro Código de Comercio. ¿Cuáles son las formas en las cuales va a vencer una letra de cambio? Primero puede ser a la vista, es decir, se refiere a que la letra de cambio se pagará en el momento en que la vea el librado o cuando se presenta el límite para pagarla será de 1 año. Entonces ahí estamos a la vista. Se pagará en el momento en el que el librado o cuando se presenta. ¿Qué significa esto? A la vista. Yo pongo la letra de cambio a la vista de la otra persona y esa persona debe cumplir con su obligación en ese mismo instante, en ese mismo momento. Entonces, eso es una forma de vencimiento de la letra de cambio a la vista. A cierto tiempo vista. ¿Qué significa? Que la letra de cambio se pagará en el tiempo que se define en la misma letra, contando a partir de la fecha en que la letra se vea. Es decir, se determina por la fecha de aceptación para que pueda establecerse la fecha de cumplimiento de la obligación.
A cierto tiempo de fecha es cuando el vencimiento se da a un tiempo contado a partir de la fecha de la letra. Y a día fijo, pues la ley entonces o la letra establece, letra de cambio, establece específicamente un día para su cobro y para su pago. Entonces a la vista, se pone a la vista y se cumple la obligación a cierto tiempo vista, que se deja un tiempo posterior a ponerlo a la vista, es decir, por ejemplo, a 15 días vista, entonces yo la pongo a la vista hoy, digamos que es 12 13 de marzo, entonces dice, por ejemplo, a 15 días vista, entonces yo la pongo ya a la vista, hoy 13 de marzo, a partir de hoy tengo que contar 15 días para el vencimiento de esa letra de cambio. Por eso dice a cierto tiempo vista. Y a cierto tiempo fecha, cuando se habla de a cierto tiempo fecha, ese es que el vencimiento se da a un tiempo cortado a partir de la fecha de la letra. Es decir, a cierto tiempo fecha, por ejemplo, a 15 días posteriores a la fecha que posee, entonces hay que darle esos 15 días necesarios. Estas son las formas en las que puede vencer una letra de cambio. Un ejemplo fácil de una letra de cambio, dice Guatemala, 30 de julio del año 2008. A la vista servirá usted pagar esta suma de letra de cambio a la orden de Federico Pérez Sosa, la suma de 4,000 quetzales. Está el nombre y la firma, José Eduardo Hernández Goz, y dice en la parte de arriba, letra de cambio. Específicamente cuando se habla de esto debemos de tener mucho cuidado entonces porque las letras de cambio son simples de redacción, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros entender correctamente una letra de cambio, hacerla, redactar muy bien cuando no son formularios predeterminados, sino que son seriados, sino que nosotros mismos somos los que elaboramos nuestro formato de letra de cambio. Bueno. Pasamos ahora a la siguiente, que es el pagaré. El pagaré. Vamos ahora adelantito de ahí donde estamos. El protesto que está dentro de la letra de cambio no la trabajamos, puesto que ya la habíamos trabajado la semana pasada. Artículo, por favor, 490 de nuestro Código de Comercio. 490 del Código de Comercio. Y ahí vamos a empezar a trabajar lo que es el pagaré. El pagaré es un título de crédito a la orden, miren, es un título de crédito a la orden. ¿Qué significa? Que solo tiene nombre, pero no tiene registro, porque dice el pagaré es un título de crédito a la orden. Vaya que no es nominativo, sino que es a la orden. Formal y completo, que incorpora la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. ¿Qué era lo que incluía? La letra de cambio dice, la incorpora la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Ahora, el pagaré. Dice, es un título de crédito a la orden formal y completo que incorpora la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Es decir, aquí lo que incluye el pagar es la promesa de pagar una suma determinada de dinero. Cambio la letra de cambio, la orden incondicional de pagar una suma, una cantidad de dinero. La orden. Y en cambio aquí dice que lo que incorpora en sí es la promesa. No es una orden como en la letra de cambio, sino aquí lo que se hace es una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero a su legítimo tenedor en el lugar, modo, tiempo en él establecidos. El pagaré no tiene una orden de pago, sino una obligación propia de pago a cargo de la persona que lo firma. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? Los requisitos son los que se encuentran en el artículo 386 del Código de Comercio, es decir, todas las generales de los títulos de crédito, y vamos a verificar cómo sería un pagaré, incluso un pagar libre de protesta. Yo, Pedro Simón Cano Valencia, mayor de edad, casado guatemalteco, prometo pagar a la señorita Suseli Maribel Castañera Ramírez la suma de 5,000 quetzales exactos el día 15 de septiembre del año en curso.
en la 14 calle 6-71, zona 9 de la ciudad de Huehuetenango. La citada suma devengará interés del 2% mensual, pagaderos al final del plazo convenido. Este es entonces el pagaré y es un pagaré que se encuentra libre de protesta, ¿verdad? Estamos hablando entonces que aquí el pagaré dice que incorpora una promesa. Entonces dice acá, ¿verdad? Prometo pagar a la señorita Suseli Maribel Castañeda Ramírez la suma de 5,000 quetzales. Entonces ahí estamos con la orden, ¿verdad? La orden es para la letra de cambio y el pagaré dice que incorpora una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, la promesa. El pagaré, ya vimos los requisitos, son los que están en el 386, que son las generalidades, y ya tenemos un ejemplo de un pagaré. ¿Cuáles son esos elementos importantes o personales del pagaré? El librador es la persona que hace el pagaré. El librado es la misma persona que lo crea, pues es girado a propia orden. Entonces, el librado significa que es la misma persona la que lo va a crear. El librado es la persona responsable, ¿verdad? Beneficiario es la persona a quien se deberá pagar la obligación contenida en el pagaré. Él es el beneficiario. Entonces ahí estamos en relación a los datos personales del pagaré. ¿Cuáles son las características del pagaré? En sí las características es que es un título abstracto, no debe expresar la causa o negocio que lo origina. Es un título que puede presentar su concurso en las relaciones mercantiles por su facilidad de redacción. Se debe redactar en primera persona. El librador y el librado son la misma persona, por lo que el beneficiario es la única persona extraña, aparentemente. Se hace entonces promesa de un pago, a diferencia de la letra de cambio, en la que se le ordena el pago. Entonces, en sí el pagaré lo que incorpora es una promesa de pago. Y en cambio la letra de cambio una orden incondicional de pagar una cierta cantidad de dinero. Ahí estamos con el pagaré. Muy bien. Pasamos a otro título de crédito que es específicamente el cheque. El cheque. Veamos entonces el cheque. Ese está a partir del artículo 494 del Código de Comercio, ¿verdad? El cheque, vean acá y vamos a detenernos aquí, vamos a tardar un poquito más hablando sobre los cheques. El cheque solo puede ser librado contra un banco. Vean ustedes, solo puede ser librado contra un banco. Nadie más tiene la potestad de poder emitir un cheque a nombre o por cuenta de otra persona, ¿verdad? Entonces el cheque en sí tiene que ser librado, o sea, se tiene que ser al pago que sea el que cumpla con la obligación. En formularios impresos, suministrados y aprobados por el mismo. ¿Cuáles son esos formularios impresos y suministrados por el mismo? Pues los famosos cheques. Por eso se habla de el cheque. El título que en forma de cheques se libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en eso. El título que en forma de cheques no libre en contravención a este artículo no producirá efectos de título de crédito. El cheque es un título de crédito en el sentido de que es un documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. Es también denominado un instrumento de pago. Es un acto de comercio de los negocios, patrimonial, instrumento para el tráfico jurídico y los muebles. Consiste en que una sola declaración unilateral de voluntad en la cual una parte se obliga a pagar una determinada cantidad hacia otro sujeto está legitimado del título valor. El cheque entonces solo puede ser para un banco. ¿Cuáles son los elementos personales de ese cheque? El librador es la persona que suscribe el cheque.
suscribe la declaración y da la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El librador es el banco. El librador es la persona entonces que va a entregar o que tiene en su poder ese cheque. El librado es el banco, ¿verdad? Por eso se dice que solo se pueden extender y dar la orden de pago a un banco. El tomador o beneficiario es la persona que tiene el derecho del pago. Estos son los elementos personales que se encuentran dentro de lo que es el cheque. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a ver el artículo 495 del Código de Comercio en relación a establecer qué otros requisitos, aparte de los del 386, se tienen que agregar en el cheque. Vamos entonces con el 495 y dice, además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, el cheque deberá contener, número 1, la orden que incorpora entonces el cheque es una orden. Recuerden ustedes, la letra de cambio es una orden incondicional de pagar una suma de dinero. El pagaré es una promesa de pagar. Y ahora el cheque, orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y también el nombre del banco librado. Esos son los elementos necesarios para girar o para poder crear ya un título de crédito que es el cheque. Cuando así se convenga con el banco librado y la firma autógrafa, el librador puede ser omitido en el cheque y deberá ser sustituida por su impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión para ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Entonces ahí estamos cuáles son los elementos importantes de los títulos de crédito. El cheque es siempre pagadero a la vista y debe presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios a su creación. Es decir, a partir de que se creó ese título de crédito, que es el cheque, se tiene que 15 días. La presentación del cheque en la Cámara de Compensación surte los mismos efectos que presentación directa al banco librado. Y la revocación de la orden de pago de cheque solamente sustituirá efectos después de transcurrido el plazo legal de 15 días para la presentación. Antes de dicho plazo, la orden de pagos solamente puede revocarse cuando algo extraño, sustracción del cheque o la adquisición por un tercero como consecuencia de un acto ilícito. Estamos entonces con el cheque. Vamos a ir viendo, por favor, ahí en el cheque, artículo 494 dice, el cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos, suministrados y aprobados por este banco. El título en la forma que de cheque el título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no producirá efectos como título de crédito, es decir, que no tiene ninguna validez. Muy bien, vamos a ir avanzando y vamos a conocer entonces cuáles son los títulos o los cheques más bien que aparecen dentro de nuestro código de comercio. Y vamos a iniciar con el famoso cheque cruzado. El famoso cheque cruzado. El famoso cheque cruzado es como el que vemos acá en el espacio. Dice, es aquel que mediante un trazo de dos líneas paralelas en su anverso tiene como efecto que solo podrá ser cobrado por un banco. ¿Qué significa? Que nadie, ninguna persona en particular va a poder cobrar ese cheque, sino únicamente va a ser cobrado por un banco. Su finalidad es que evitar el protocolo por un tenedor legítimo. Evitar entonces el que sea cobrado, ¿verdad?, de forma ilegítima. ¿Cómo es el cheque cruzado entonces? Su finalidad es que sea evitar el cobro por un tenedor ilegítimo. Existen dos clases de cheques cruzados. Primero es el cheque cruzado de forma general y el cheque cruzado de forma especial. El cheque cruzado de forma general es donde no aparecen dos líneas paralelas pudiendo ser pagado por cualquier otro. Es donde solo aparecen dos líneas cruzadas paralelas pudiendo ser cruzada por otro. Es decir, que de estas dos líneas que tenemos acá, estas líneas solo están, pero no dicen nada en el centro. Entonces, la persona puede ir directamente y puede hacer el cobro de ese cheque.
El cruzamiento especial, cuando entre las mencionadas líneas, líneas paralelas en el anverso del cheque, aparece o se consigna el nombre de un banco determinado en el cual solo en él puede ser cobrado. Tenemos entonces el cheque cruzado. El cheque cruzado es el cheque que tiene dos linitas y en medio de las líneas va a decir el nombre de la persona o del representante o de la institución que pueda hacer efectivo el pago de ese cheque, que es un cheque cruzado. Seguimos con otro título de crédito, con otra clase de cheque, es el cheque para abono en cuenta. En este cheque se caracteriza porque solo puede ser cobrado mediante abono en su importe a la cuenta bancaria del titular del cheque. Y este se logra a través de la inserción de la cláusula para abono en cuenta, cuya cláusula se limita la negociación. De esto se desprende que aunque nuestro Código de Comercio no lo dice, dichos cheques solo podrán ser a la orden. Entonces, el objeto de este cheque es la prohibición que el cheque sea pagado en efectivo. Prohibición establecida por el librador o tenedor del documento. Ese es un cheque para abono en cuenta. Generalmente nosotros lo hacemos cuando tenemos, por ejemplo, un cheque de un banco y nosotros queremos depositarlo a una cuenta que tenemos o manejamos dentro de otro banco. Entonces, ahí lo que hacemos es un cheque para abono en cuenta, pero tienen que ir los datos importantes que se requieren acá. Por ejemplo, ahí está, para abono en cuenta se anota el número de DPI y la firma correspondiente. Muy bien, vamos a ver ahora el cheque certificado. Vamos a ver el cheque certificado. Es aquel que lleva constancia firmada por el banco librado. Es aquel que lleva constancia lleva constancia firmada por el banco librado, de que hay fondos disponibles y obligación de pago durante el periodo de prestación. Este cheque se dice que no es negociable. Y vamos a ver entonces ahí. Lleva de una vez el cheque certificado, lleva la constancia firmada o emitida por el banco de que hay fondos y obligación de pago durante el periodo de presentación. Este cheque entonces no es negociable. Vamos a ver ahí el cheque certificado, ahí aparece cheque certificado con la cantidad de 1,500 quetzales el banco y está el nombre del banco, ¿verdad? Entonces, en el cheque certificado lleva la constancia firmada por el banco que lo libra, ¿verdad? Entonces, en la imagen vemos que este es el cheque, pero aparte de esto, dice acá, ¿verdad? Es la que lleva constancia firmada por el banco. Entonces, estas líneas que están acá es la constancia del banco, ¿verdad? Y se acredita que durante ese tiempo se va a velar porque se cumpla con todas las disposiciones legales relativos a los títulos de crédito. Vamos ahora a otra clase de cheque. Cheque con provisión garantizada. Y este está a partir del artículo cheque con provisión garantizada, el artículo 530 de nuestro Código de Comercio. Dice así, ¿verdad? Es un cheque a la orden. ¿Qué significa a la orden? Que tiene que tener nombre, en cuyo formulario el banco librado, la persona, ¿verdad? En cuyo caso el formulario del banco librado, que es la persona que lo posee en ese momento, hace constar la fecha de entrega y el vencimiento de la garantía. Debe hacer constarnos entonces la fecha de la entrega y el vencimiento de esa garantía, así como cuantía por la cual cada cheque puede ser librado. Esto es la cantidad máxima máxima por la que puede ser librado. Se le llama también en algunos momentos cheque ilimitado. Entonces ahí estamos, un cheque garantizado. Ahí está la firma correspondiente, están los nombres bien establecidos. Por ejemplo, ahí de una vez dice cheque garantizado. El pago o páguese a la orden de Miriam Lizeth Valdés
casas, la suma de 1.500, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a un cheque garantizado, que significa que durante ese periodo de tiempo que se está estableciendo, va a verse y se va a tener vigente esa cuenta para que se pueda hacer efectivo el pago de ese cheque con provisión garantizada. El cheque de caja o gerencia. Este creo que la mayoría de nosotros lo hemos utilizado y este está en nuestro Código de Comercio a partir del artículo 533. Y dice así. En sentido general, el cheque no puede ser emitido a cargo del mismo librador. Pero en el cheque de caja, los elementos personales sufren cierta fusión, apareciendo así lo que se le puede llamar librador. Es decir, que una persona libra un cheque a cargo de sí misma, a cargo de un banco contra sí mismo. Entonces, los cheques de cada o de gerencia no son negociables ni podrán extenderse al portador. Este es un cheque de caja o de gerencia, ¿verdad? Entonces, prácticamente, dentro del cheque de caja, veamos el artículo 533, dice: los bancos podrán expedir cheques de caja o de gerencia a cargo de sus propias dependencias. ¿Quién expide entonces el cheque de caja o gerencia? Los bancos. ¿Qué cantidad? Eso es otra cosa, pero los cheques de caja son los que los bancos pueden extender. Esos son los cheques de caja o de gerencia. Veamos, por ejemplo, esta imagen que posee un cheque de caja. Páguese por y de una vez se pone la cantidad. Este cheque A y aparece el nombre de la persona, porque recuerden que tiene que ser nominativo. Perdón, a la orden. Y después está este cheque, debe pagarse a Manuel Hernández Maregno, son 10,000 quetzales y ahí estamos, ¿verdad? Crédito para su cobro. Muy bien. Entonces ahí estamos con el cheque de caja o el cheque de gerencia, que también recibe ese nombre. Cheque de viajero. Ese lo encontramos a partir del artículo 535 de nuestro Código de Comercio. Y dice así. Con estos cheques, vean, se da una situación similar que con los cheques de caja o de gerencia, pues se cambian los elementos personales del cheque, pues estos serán expedidos por el librador a su propio cargo y serán pagaderos por su establecimiento principal o por las causas o principal o por las sucursales o los correspondientes que tengan en el país del librador o en el extranjero. Tienen la particularidad que para su circulación y cobro necesitan de 3 firmas. Estos son los cheques de viajero, siendo una de ellas la del banco creador y 2 del tomador o beneficiario. La primera la estampa el tomador frente al librador o bien en una de las sucursales salidas o agencias, y la segunda cuando el cheque va a ser cobrado. Este es un cheque de viajero. Aparece el lugar, aparece la fecha, la cantidad y dice páguese a la orden de, se coloca el nombre completo, la suma de, se pone la cantidad también y es un cheque viajero. Muy bien. Ahí estamos con los cheques. Entonces, conocemos a partir de el artículo 517 del Código de Comercio, vimos el cheque cruzado, que lleva 2 linitas, por eso se le llama cruzado. El cheque para abono en cuenta es el que no voy a cobrar, sino el que voy a depositar a una cuenta. El cheque certificado, ese cheque certificado es el que lleva algo aparte, el que se va a certificar específicamente que se tiene el efectivo hasta tal fecha para cobrar. Entonces, el banco, si certificó el cheque, tiene que, por ejemplo, tiene 15 días para hacer, después de la certificación del cheque. Entonces, ¿qué significa que? Por ejemplo, si ese cheque lo garantizó el banco, está certificado por el banco por la cantidad de 25,000 quetzales,
y a esa cuenta actualmente, por ejemplo, posee 40,000 quetzales, entonces la persona no puede girar nuevamente un cheque. ¿Por qué? Porque no ha vencido. No ha vencido todavía la fecha en la cual se me tiene que hacer efectivo esa cantidad de dinero. Entonces, a partir de eso es que hay, pues quizás no tanto problemas, sino al contrario, ¿verdad? Entonces, el cheque, si el banco lo certifica, no puede, si tiene 28,000 quetzales, el banco no puede pagar, por ejemplo, un cheque de 15,000 quetzales, porque lo que él hizo fue garantizar en esa cuenta durante tantos días, 5 días, 3 días, esa cantidad de dinero. Entonces, si esta persona gira un cheque por 28,000 quetzales, no lo puede pagar puesto que ya certificó el otro cheque. Ahora, si el banco dice que va a certificar el cheque por 15 días y después de los 15 días no hay quien venga y recoja esa cantidad, entonces lo que va a hacer es que ya libera, ¿verdad? Entonces ya dice, bueno, ya se venció el tiempo de certificación de ese cheque, entonces si no lo cobraron, pues entonces ya pasó el tiempo. Y vamos también, para bueno en cuenta, cheque certificado. Muy bien, cheque con provisión garantizada. Y vamos con los cheques de caja que también los trabajamos y los cheques de viajero. Muy bien. Vamos ahora a conocer las obligaciones de las sociedades de ventures. Y esta la vamos a conocer a partir del artículo 544 del Código de Comercio. Así que les suplico a ustedes, por favor, estar atentos a este nuevo título de crédito. Obligaciones de las sociedades de ventures. Vamos a ver, definición. Ese está a partir del 344 del Código de Comercio. Definición. Son títulos de crédito que surgen de una declaración unilateral. Cuando se habla de una declaración unilateral es que no necesita de la opinión, ni el apoyo, ni el permiso de otra persona. Eso es un título de crédito que surge de la declaración unilateral de la voluntad de una persona anónima, de una sociedad anónima, que incorpora una parte alícuota de un crédito colectivo, cuyo sujeto pasivo, que es el deudor, es la sociedad credidora. Ya vamos a explicar esto mejor. La forma de este título se regula en la forma general conforme al artículo 386 y en forma específica en el artículo 548, ambos del Código de Comercio. Muy bien. Las obligaciones de las sociedades de ventures, vamos a ver en primer lugar que según el 544 dice que las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. ¿Qué significa eso? Entonces son títulos que son girados únicamente por medio de una sociedad anónima, que no puede una persona legalmente particular realizar o utilizar las obligaciones de las sociedades de ventures. Las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito. No se sabe qué parte es la que le corresponde a cada uno de un crédito, que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán considerados entonces bienes muebles, aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Esta es lo importante de este título de crédito de las obligaciones de sociedades de ventures, es que solo pueden ser creados por un medio de una sociedad. Muy bien. Obligaciones de la sociedad creadora, es decir, la que emitió las obligaciones de las sociedades de ventures. Se deben pagar los intereses que devenguen los títulos. Se tiene que hacer el pago de los intereses. 2, deben responder ilimitadamente sobre todos sus activos. Responder ilimitadamente sobre todos sus activos. Deben responder entonces de lo que está respaldando en las obligaciones de sociedades de ventures. Cuando se constituyan garantías específicas, deberá contratarse seguro contra incendio u otros riesgos usuales. La sociedad no puede
reducir su capital, sino en proporción al reembolso que se haga de los títulos de circulación. La sociedad deberá publicar anualmente su balance revisado por un contador o por un auditor. Estas son las sociedades debentures. ¿Qué significa esto? Son títulos de crédito que incorporan siempre una parte o alícuota o la cantidad de dinero que no sabemos cuál es de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Serán considerados bienes muebles aun cuando están garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Muy bien. Ahí estamos. ¿Cómo pueden ser las formas de las sociedades debentures? Pueden ser nominativas, es decir, que tienen un nombre, y pueden ser al portador, es decir, que no tienen nombre, pero la persona que los posee, pues es el beneficiario en relación a eso. Tendrá valor nominal que será de 100,000 quetzales o múltiplos de 100. Obligaciones de la sociedad creadora: se deben pagar los intereses, debe resolver ilimitadamente sobre todos sus activos. Cuando se constituyan garantías específicas, deberá contratarse seguro contra incendio y otros riesgos usuales. La sociedad no puede reducir su capital sino en proporción al reembolso que se haga de los títulos de circulación. La sociedad deberá publicar anualmente su balance revisado por el contador o por el auditor. Seguimos con las obligaciones de las sociedades debentures. Como títulos de crédito, incorporan los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito. Es decir, que las sociedades debentures representan un pedacito de ese crédito colectivo que se tiene. Las obligaciones o debentures son títulos de crédito que emiten las sociedades anónimas y representan la participación individual de sus tenedores de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad emisora. Las obligaciones o debentures son títulos de crédito que surgen de una declaración unilateral de voluntad de una sociedad anónima que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo cuyo sujeto pasivo deudor es la sociedad anónima creadora. Al igual que todos los títulos de crédito contemplados en el Código de Comercio, las obligaciones o debentures son bienes muebles, aun cuando estén garantizados con derechos reales sobre inmuebles. Muy bien. Vamos a hablar cuáles son las diferencias entre lo que son las obligaciones o los debentures y las acciones que emite una sociedad. Recuerden que las obligaciones o debentures solo pueden ser emitidos y creados por medio de una sociedad. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. La acción es una parte alícuota del capital. No se sabe qué parte, pero somos dueños de una parte. Y atribuye a su titular derechos corporativos o de socio. La obligación es parte alícuota de un crédito, solo confiere derechos de esta índole. La obligación social o debentures nace para ser amortizada fatalmente, la acción no. ¿Qué significa eso? Que la obligación social se tiene que cubrir, se tiene que proteger, y en cambio las acciones no. La obligación o debenture procede normalmente un interés fijo, independiente de los resultados prósperos o adversos de cada ejercicio social, es decir, el tiempo, de la entidad emisora. La acción da derecho a un dividendo variable según los resultados. ¿Cuál es la forma de circulación de las obligaciones sociedades debentures? Esos títulos pueden crearse en forma nominativa, es decir, con nombre, a la orden, nominativa con orden y con registro, a la orden solo con el nombre y al portador, es el poseedor, aun cuando impliquen pagar dinero. El volar de los títulos puede ser como mínimo, el valor de los títulos tiene que ser como mínimo de 100 quetzales o múltiplos de 100. Y este valor nominal, al igual que en las acciones de la sociedad, tiene que ser uniforme. Además, por su forma de operar, se crean en serie una o varias, confiriendo siempre los mismos derechos. En el caso de que se crean varias series, se van a crear varias series,
No se puede emitir una nueva si antes no se ha colocado la anterior, es decir, si no se ha terminado. El régimen jurídico de la circulación será el que corresponde a cada una de las referidas categorías de los títulos de crédito, con la sola salvedad de que cuando se hayan creado en series diferentes para poner en circulación una nueva serie, es indispensable que la misma serie esté totalmente colocada. Las obligaciones nominativas se transfieren por endoso, entrega del título y cambio. Las obligaciones a la orden únicamente endoso y entrega del título. Y las obligaciones del portador son las por la sola entrega manual del título. Muy bien, ahí estamos en relación a este título de crédito. Entonces vamos viendo. Para retomar un poquito, recuerden ustedes que vimos la letra de cambio que incorpora una orden incondicional de pagar dinero. Después vimos el pagaré, qué es lo que hace el pagaré. Dijimos que el pagaré lo que hace es una promesa incondicional de pago, ¿verdad? Eso es lo que agrega el pagaré. Después el cheque, lo que hace en sí es la cobranza o la recuperación, ¿verdad? De determinada cantidad de dinero. Hablamos de un cheque cruzado cuando tiene las dos líneas, hablamos de un cheque para abono en cuenta cuando se abona una cuenta, un cheque certificado, ¿verdad? Puede pedirse, ¿verdad? Para que no se vaya a quedar sin el efectivo, sin la forma de poder cobrar ese dinero, las provisiones no podrán ser parcialmente ni en cheques al portador. Es negociable, el cheque certificado no es negociable y la responsabilidad. Después hablamos un cheque con provisión garantizada, un cheque de caja, un cheque con talón para recibo y causales. Y pasamos a las obligaciones de las sociedades de ventures. Dijimos que pueden ser únicamente emitidos por una sociedad creadora y no por otra entidad. Este es el siguiente título de crédito que está en el artículo 584 del Código de Comercio. 584 de nuestro Código de Comercio. Muy bien. Vamos ahí. Como consecuencia de depósito de mercaderías, los almacenes generales, eso está en el 584, de depósito debidamente autorizados podrán expedir certificados de depósito o bonos de prenda. Los certificados de depósito y los bonos de prenda, entonces, son también títulos de crédito que representan un derecho de propiedad sobre un objeto que ha sido depositado y son emitidos por el almacén, un almacén general de depósito. Este instrumento permite que se puedan traficar con las mercancías depositadas sin necesidad del movimiento material. Esto estamos hablando de un certificado de depósito. Y el bono de prenda. El bono de prenda, que es el que tenemos nosotros también. Y dice, es un título representativo de mercaderías. Y es un título de crédito que expide un almacén general de depósito, en el que se presentan un contrato garantía de las mercaderías que el título especifica. Es una prenda sin desplazamiento. Los títulos anteriores tienen un plazo de 1 año. Y vamos con el bono de prenda. Como consecuencia, según el artículo 584, vamos a entender principalmente la diferencia entre uno y otro. Los de depósito de mercaderías, los almacenes, estos dos, que es el certificado de depósito y el bono de prenda, estos son documentos títulos cambiarios o títulos de crédito que representan una cantidad de elementos necesarios para diferenciar uno del otro. Ustedes ya leyeron la Ley de Almacenes Generales de Depósito, ¿verdad? Y en la Ley de Almacenes Generales de Depósito leyeron ustedes lo relativo a
lo que es el bono de prenda y el certificado de depósito, puesto que ahí es donde vamos a entender nosotros en mejor forma cómo es el procedimiento para extender cada uno de estos títulos de crédito. El certificado de depósito tendrá la calidad de título representativo de las mercaderías por amparadas. ¿Qué ampara entonces? El certificado de depósito va a representar mercaderías por él amparadas, es decir, solo mercaderías. El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito. Vamos a entender entonces que los certificados de depósito representan un derecho de propiedad sobre un objeto depositado, emitidos por un almacén general de depósito. Entonces lo que hacen ellos es prácticamente representar a través de ese certificado de depósito. Y a diferencia, el bono de prenda garantiza con un derecho real prendario la mercadería objeto del depósito. Es representativo de mercaderías. El del certificado de depósito permite que se puedan traficar con las mercancías depositadas sin necesidad de mover el material. Entonces, por ejemplo, en un certificado de depósito, alguien me puede negociar a mí, por ejemplo, un lote de medicina, y en el lote de medicina, entonces yo no necesito ver la cantidad de medicina, sino únicamente voy a verificar el certificado de depósito. Voy a ver ahí que todo esté bien y que todo exista legalmente. Y entonces lo que voy a hacer es que puedo negociar o puedo comprar ese lote de medicinas a través del certificado de depósito. Este es un documento. Ahora, el bono de prenda, este es un título que también representa mercaderías, pero es un título de crédito que expide un almacén de depósito en el que se representa un contrato de garantía. Es decir, que existe una prenda sobre esa mercadería. Es decir, que representa, parte de todo representa un derecho real prendario, objeto del depósito, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que representa que hay un crédito, que las mercaderías están amparando un crédito. Así sería la explicación completa. Que esa mercadería está allí en ese almacén general de depósito, pero que sobre esa mercadería hay un gravamen o sobre esa mercadería hay una prenda. Por eso se le llama bono de prenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay algo que me va a limitar en determinado momento a saber si yo quiero o no poseer esa mercadería porque hay un bono, hay una prenda sobre esa mercadería. Las características en sí de estos títulos de crédito son nominativos porque tienen un nombre, ¿verdad? Podrían traficarse libre de protesto, representan una mercadería, ¿verdad? En los títulos anteriores podría hablarse de que tenemos siempre un plazo de vencimiento no fijado y en cambio en estos tenemos, según el 1746, hasta de un año, es decir, que no tienen mucho tiempo. Eso es un bono de prenda y un certificado de depósito. Si ustedes leen muy bien la Ley de Almacenes Generales de Depósito, vamos a entender mejor lo que es el bono de prenda y el certificado de depósito, así que por favor leamos esa. Vamos a ver acá, dentro del bono de prenda, debe tener los elementos que contiene el certificado de depósito, más que tiene que tener el monto del préstamo que se ha otorgado. Por eso les dije que tiene un gravamen, ¿verdad? El número de registro del certificado de depósito con el que tenga relación y el espacio para que se pueda avalar, pagar por intervención o consignar cualquier otra modalidad permitida. La circulación del bono de prenda es que se emite en forma nominativa, circular por endoso, entrega material y el cambio de registro.
¿Cómo se va a entregar ese bono de prenda entonces? ¿Cómo voy a poder yo comprar o tener a mi favor ese bono de prenda? Tengo que tener, como es en forma nominativa, entonces tiene que hacer por medio de endoso la firma, ¿verdad? Me entregan el título y aparte hay que ir a cambiar el registro, es decir, que ya no le pertenece a esa persona, sino ahora me pertenece a mí. Naturaleza de la garantía. La naturaleza de la garantía del bono de prenda es que los bienes a los que se refieren son mercaderías, es decir, bienes muebles. Entonces, la garantía es una garantía prendaria. Recuerden ustedes que tenemos 3 clases de garantía. Garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria se hace con bienes inmuebles, por ejemplo, una casa es una garantía hipotecaria. Una garantía prendaria son con bienes muebles, por ejemplo, un vehículo o en este caso mercaderías. Es garantía prendaria. Y la garantía fiduciaria es cuando no voy a respaldar un crédito ni con una hipoteca, ni con cosas o mercaderías, sino por medio de otra persona. Es a lo que nosotros comúnmente le llamamos un fiador. Entonces, esas son las formas de garantizar un crédito. Hipoteca, bienes inmuebles; prendaria, bienes muebles; fiduciaria es un sujeto o una persona. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la garantía de los bonos de prenda? Esta sería una garantía prendaria. ¿Por qué? Porque son bienes muebles. Muy bien. Este es un modelo de un bono de prenda. Hay otros, ¿verdad? Pero ustedes pueden verificar cómo vamos con relación a esta. Ahí está el nombre, ¿verdad? Almacenadora. Tu primera vez es el Almacén General de Depósito, con estatutos aprobados, bono de prenda, depósito número, el título, a la orden de quién, en dónde está, en qué domicilio, la dirección, y entonces está la descripción de las mercaderías o productos, nombre de los artículos, cantidad, clase de empaque, peso bruto, marcas, etcétera. Está el valor unitario de cada una de ellas y después el valor total. Las estipulaciones especiales que se van a colocar. El valor aproximado de las mercaderías a emitir este título es de, por ejemplo, 10,000 quetzales, sujeto a las disminuciones por retiros parciales, los cuales deben garantizarse en la tercera página de este documento. Derechos por servicio de almacenaje, cuánto por tiempo, por mes. Prima de seguros, cuánto por mes, es decir, que eso va devaluando siempre lo depositado. En fe de lo expuesto se emite el presente título, valor en original, copia no negociable, que consta de 2 hojas en la ciudad de Guatemala, el mes tal, del año tal. Se firma y se sella el nombre y en representación de este almacén general de depósito por los sujetos funcionarios debidamente autorizados, el gerente de ese almacén general de depósito y el secretario. Y está en las especificaciones de cada un artículo de crédito, ¿verdad? Este sería un ejemplo de un modelo de bono de prenda. Certificado de depósito es un título nominativo también. ¿Por qué? Porque tiene que tener registro, tiene que tener un nombre, es un título liberado legalmente de la obligación de protesto, que significa que no necesita hacerse protesto. Se puede emitir de forma múltiple y como consecuencia de un mismo negocio jurídico si los bienes depositados son designados genéricamente y admiten cómoda división. El plazo del certificado de desvanecimiento no puede exceder de 1 año, pero puede prorrogarse nuevamente el tiempo. El título es objeto de circulación jurídica, pero puede limitarse su movilización si se consigna que no es transferible y por disposición legal en los casos en los que la institución actúa como almacén fiscal. Por ejemplo, un almacén fiscal son en donde están los vehículos por hechos de tránsito. Hay, yo no sé, donde ustedes, hay veces que no hay predios en donde se reciban los vehículos por hechos de tránsito municipales o de la Policía Nacional Civil, sino que son privados. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es que se lleva la grúa, por ejemplo, a los vehículos que han sido confiscados por medio de un hecho o derivado de un hecho de tránsito, y entonces se los llevan a ese lugar que es un almacén general de depósito privado, porque si no hay un municipal, entonces son privados, y entonces ahí le cobran por día, ¿verdad? Entonces ahí les van a dar una cantidad, algo que representa el depósito que se está haciendo, pero no es negociable, o sea que es parecido, pero aquí se habla de que
salvo en los casos en los que la institución actúa como almacén fiscal. ¿Por qué? Porque ahí, hasta que no se tenga la orden del juez competente, entonces no se puede retirar el vehículo de ahí y se tiene que pagar, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un almacén fiscal. Este es un ejemplo de un certificado de depósito. Está el certificado de depósito, el número de depósito, el título, la orden de quién se pone, con domicilio, la dirección comercial y la compañía de seguros, porque en este caso tendría seguro, la descripción de las mercaderías o productos, se hace la descripción, el valor unitario, el valor total, el valor aproximado de las mercaderías al emitir este es de sujeto A y está, ¿verdad? Derechos por servicio de almacenaje, mensual y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí está las firmas de los que van a prácticamente autorizar el certificado de depósito. Carta de porte o conocimiento de embarque. Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 588 de nuestro Código de Comercio. Y vean cómo dice. Este es muy fácil. Dice carta de porte o conocimiento de embarque. Documento en que constan los sujetos y el objeto específico del transporte. El conocimiento de embarque servirá para amparar mercaderías transportadas vía marítima y la carta de porte servirá para amparar mercaderías transportadas vía aéreo o terrestre. Ese es el resumen del 588. Entonces, por ejemplo, encargo express, que es un transporte de mercaderías por lo terrestre, entonces lo que me van a entregar es una carta de porte. Vean ustedes, sean curiosos y si tienen algo por ahí cerca, vayan, busquen la boletita y ahí va a decir en letras chiquitas, son grandes, va a decir carta de porte. ¿Por qué? Porque en la forma en la que yo estoy transportando esas mercaderías es por medio de vía terrestre. Si fuera por avión, también comúnmente nosotros enviamos o nos envían documentos o cosas por vía aérea, a eso también se le llama carta de porte, es el transporte, ¿verdad? Ahora, si en caso yo recibiera alguna mercadería, pero esa mercadería fuera por vía marítima, entonces no me van a extender una carta de porte, sino que me van a extender un conocimiento de embarque. Va a tener los mismos datos, va a tener, quizás según la empresa, va a tener más o menos datos. Lo importante es que cuando me voy a recibir o voy a transportar mercaderías por medio de barco, se va a llamar conocimiento de embarque. Y si voy a recibir o enviar mercaderías por medio de la vía aéreo terrestre, a eso se le llama carta de porte. Y ese es otro nuevo título de crédito. Son esas hojitas que nos pegan en los sobres cuando nosotros enviamos o cuando recibimos. Definición. Es el recibo que prueba el embarque de mercadería de un lugar de destino. De acuerdo al medio de transporte, toma el nombre específico. Puede ser conocimiento de embarque o marítimo o el bill of o conocimiento de embarque aéreo, ¿verdad? Y lo que nos entregan es una guía aérea, sí, una guía, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en Cargo Express, perdonen que diga el nombre, pero para entenderlo mejor, ahí nosotros incluso cuando enviamos un sobre, algún documento, entonces podemos verificar en la página de esta empresa y solo colocamos el número de guía y ya nos dice si ya salió del lugar donde lo llevamos, si va en transporte o si ya fue entregada, ¿verdad? Entonces, solo le tenemos que agregar la guía. El conocimiento de embarque es el documento por medio del cual se instrumenta el contrato de transporte de mercaderías por agua. Es el equivalente a la carta de porte en el transporte aéreo o terrestre. El conocimiento debe ser entregado. La circulación del título se regula en el artículo 589 y 590 de nuestro Código de Comercio. Este es un ejemplo de una carta de porte. Ahí está Transporte San Ramón, el nombre de la empresa, carta de porte, la fecha de la emisión, quién va a ser el piloto, a favor de quién o a quién va a ser entregada. Está la póliza y la guía, la cantidad de clase de mercadería o de cajas o bultos que contiene el peso y las observaciones y la fecha de la descarga, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de una carta de porte y creo que no tengo ejemplo de conocimiento de embarque. Muy bien. Ahí estamos en relación a esto. En relación a los requisitos, veamos unos pequeñitos.
589, otros requisitos. ¿Qué es lo que debe tener aparte del 386? El nombre de la carta, si es carta de aporte o si es conocimiento de embarque. Debe tener el nombre y el domicilio del transportador, el nombre y el domicilio del cargador, el nombre y el domicilio de la persona a cuya orden se expide, el número de orden que corresponda al título, a la descripción de las mercaderías, la indicación de los fletes, la mención de los lugares y fechas de salida, la indicación del medio de transporte, si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios, ¿verdad? Las bases para determinar el monto, la responsabilidad, otros requisitos según el 590, la mención de ser recibido para embarque, la indicación del lugar donde habrán de guardarse las mercaderías mientras el embarque se realiza, el plazo fijado para el embarque. Esos son otros requisitos y los requisitos indispensables que debe tener tanto la carta de porte como el conocimiento del embarque. Muy bien. Conocimos entonces hoy estos pequeños títulos de crédito, que a veces los títulos de crédito, ¿saben qué es lo que sucede? Que son más utilizados unos que otros y por eso es de que a veces nos cuesta un poquito entenderlos. Sin embargo, en el camino vamos a irlos viendo. Quedamos para la otra semana, vamos a estudiar lo que es la factura cambiaria, vamos a estudiar también las cédulas hipotecarias, vamos a conocer los vales, los bonos bancarios, los certificados fiduciarios y vamos a iniciar con la acción cambiaria, ¿verdad? Entonces, me estaba preguntando alguien en correo ahorita si lo mismo es la acción cambiaria en la vía directa que en la vía de regreso. Pues no vamos a perdernos la siguiente clase dentro de 15 días porque ahí vamos a conocer estas clases de acción cambiaria, ¿verdad? Voy a ir rápidamente a ver si me da todavía tiempito de poderles responder a ustedes, compañeros, unas preguntas. Y quiero ver si tengo preguntas de ustedes. Bueno, no, la clase de hoy, compañero Pablo, no entra en el examen. Eso se los dije al inicio de la clase. Solo inicia semana 1, entra en semana 1, 2, 3, 4 y 5. Esa que es la 7 no entra en examen, entra en examen de segundo parcial. ¿Qué es alícuota? Me pregunta la compañera Ángela Michelle. Bueno, dice, las sociedades de ventura, y ella misma me pregunta, ¿las sociedades de venturas también es un título de crédito, es un documento que se emite o es una característica de los títulos de crédito? Bueno, todos los que vimos hoy son títulos de crédito, todos. No es una característica ni nada, es un título de crédito. ¿Qué es alícuota? Le respondo primero que es algo alícuota. Se lo voy a poner con un ejemplo fácil y después lo aplico a mercantil. Usted con su hermana y su hermano es dueño de una casa, pero su papá le otorgó una casa a los tres, es decir, esa casa es de los tres. Pero ustedes son dueños de una parte alícuota, porque la escritura está a nombre de los tres, pero no, si mide 12 metros, no va a decir usted 4 metros míos de aquí al fondo, 4 metros de mi hermana de aquí al fondo y 4 metros de hermano de aquí hasta el fondo. No, usted es dueña de una parte alícuota, es decir, que es una parte igual a la de sus hermanos, pero no sabe qué parte. No puede decir usted, la cocina y el comedor son míos, y el otro hermano, el baño y los 2 cuartos son míos, y la lavandería y la sala son mías. No se puede decir porque es una parte alícuota. Usted sabe que es copropietaria de una parte alícuota, pero no se sabe qué parte. Entonces, una parte alícuota de un crédito significa que, y de eso habla las obligaciones de las sociedades de ventures. Una parte alícuota es algo que los socios tienen, que es de ellos, pero no se sabe qué parte es. Es decir, todos saben que son dueños de esa sociedad, pero no se sabe de qué parte, sino todos tienen un porcentaje. Ahora vamos, por favor, a verificar rápidamente yo los entiendo, porque en esto de las
En relación a lo que usted preguntaba, que eran las sociedades de venturas, esto es lo que a veces nos cuesta más a nosotros entender. Y vamos a ir nuevamente, por favor, al artículo, ahorita le digo, ¿dónde estamos? Ahí estamos, artículo 544. Las obligaciones ahí estamos con de las obligaciones de las sociedades de venturas, así se les llama, y se les va a llamar obligaciones de venturas, y generalmente se les dicen mercantil obligaciones, pero para no confundirlas con las obligaciones civiles, vamos a decirle obligaciones de venturas. Dice, las obligaciones, de una vez dice ahí, son títulos de crédito, es decir que esto estamos hablando no de una característica, sino de un título de crédito, pero dice que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo. En una sociedad se deben, por ejemplo, 5 millones de quetzales. Hay 10 socios. Todos tienen esa deuda, ¿verdad? Todos entonces tienen esa parte alícuota de ese crédito. Pero ¿qué parte de ese crédito? Por ejemplo, si tienen en total 5 millones de quetzales, se deben 2 millones en un banco, se deben 10 millones, los otros 2 millones en otro banco, 1 millón en mercaderías. No puede decir un socio, yo debo en mercaderías y ustedes deben en el banco X y ustedes en el banco A. No se puede, porque es un crédito que prácticamente es algo alícuota. Se sabe que se deben 5 millones, pero no se sabe de dónde o cuáles son esas partes. Entonces dice, las obligaciones de venturas, le vamos a agregar ahí, son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo, todos los socios, constituido a cargo de una sociedad anónima. Por eso le hablo que la sociedad es la que debe. Serán considerados bienes muebles, aun cuando estén garantizadas con derechos reales sobre inmuebles. Entonces, esos créditos o esa parte que se debe lo tienen todos los socios, por eso se llama obligaciones. Las obligaciones podrán ser, dice, yo ahorita le explico esto, nominativas a la orden y al portador, y tendrán igual valor nominal, que será de 100 quetzales o múltiplos de 100. Las acciones se emiten de 100 en 100. Igual, las obligaciones de venturas se emiten de 100 en 100. ¿Qué significa esto? Que las obligaciones, dice, pueden crearse en series diferentes. Las acciones las voy a comprar yo para, por ejemplo, para formar parte de una sociedad mercantil, pero también para poder amortiguar los créditos de una sociedad, y no solo de una sociedad anónima, sino de cualquier tipo de sociedad de tipo mercantil, se van a crear estas obligaciones de venturas. ¿Qué significa esto? Que se van a crear prácticamente pequeños títulos que se van a llamar obligaciones de venturas. No va a decir acción. ¿Recuerdan cuando miramos un ejemplo de un cuadrito donde ya les mostraba cómo era una acción? Pues ahora imaginémonos ese mismo cuadrito, pero en lugar de decir acción va a decir obligación de ventura. Entonces, lo que tiene que hacer las sociedades crear esos títulos que se llaman obligaciones de venturas, y tiene que negociar esa parte alícuota de ese crédito de esa sociedad mercantil para salir avante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sociedad mercantil tiene que emitir estas obligaciones de venturas. ¿Para qué? Por ejemplo, una empresa mercantil quiere comprar, por ejemplo, 10 obligaciones de venturas de esa sociedad, es decir, le va a ayudar a la sociedad a pagar el crédito que tiene esa parte alícuota que tiene, y lo que lo va a hacer por medio de ¿qué? Por medio de poder comprar o adquirir esas obligaciones de venturas, y le va a obtener una ganancia, porque ese es el objetivo. Gana la sociedad emisora de las obligaciones de venturas porque va a tener capital para poder iniciar a pagar sus créditos, y gana también la persona que va a obtener, porque va a obtener beneficios diversos dentro de una sociedad mercantil. Vamos a ver, por ejemplo, en relación a esto, artículo 553 dice la creación de los títulos de obligaciones, es decir, cada una de esas
partes que van a representar una parte alícuota de ese crédito, ese título o esas obligaciones, dice, se formalizará en escritura pública por declaración unilateral de voluntad de la sociedad creadora. El testimonio se inscribirá en el registro mercantil y en los registros correspondientes a las garantías específicas que se constituyan. Entonces, ahí está, 555. Si los títulos se ofrecen en venta al público, los anuncios o la propaganda correspondiente contendrán un resumen de los datos a que se refiere el artículo anterior. Entonces, puede o no ponerse, pero según el 555, estas obligaciones de ventura se pueden poner a venta al público. ¿Para qué? Para poder ayudar a la sociedad emisora o creadora de esas obligaciones de venturas a solventar los créditos y a poder capitalizarse nuevamente. Ahí estamos en relación más o menos, así vamos con palabras sencillas, el contenido de la pregunta que usted me hacía, compañera. No sé si quedamos bien ahí. Exactamente, alícuota es una parte proporcional. Bueno, ¿me podría explicar los artículos 542 y 543 sobre los cheques con talón de recibo y causales? Yo creo que esos no los agregué, ¿verdad, compañeros? La verdad no revisé bien, pero creo que se me fue esa diapositiva, pero los voy a explicar. 542 y 543, cheques con talón de recibo. Los cheques con talón de recibo llevarán adherido un talón separable que deberá ser firmado por el titular al recibir el cheque que recibirá de comprobante el pago hecho. Por ejemplo, nosotros, yo le trabajo a una empresa. Entonces, la empresa, cuando me va a entregar a mí un cheque que me paga regularmente después, por ejemplo, de haber hecho determinados encargos, entonces yo genero, podría generar yo factura para que me venga el cheque. Entonces, lo que hacen es que me envían a mí un cheque, pero ese cheque trae un codo. Ese codo dice ahí que, por ejemplo, es prácticamente trae un finiquito, en donde dice que yo me doy por bien pagada de los honorarios de los expedientes números tales y tales y tales, los cuales o las visitas que hice y todo. Entonces ahí yo firmo ese talón de recibo y entonces me quedo con el cheque y les dejo firmados a ellos ese talón de recibo. Eso es un cheque con talón de recibo. Aquí en la universidad hay muchos de ustedes que trabajan o que han visto cheques de pagos de acá de la universidad. Anteriormente, o yo creo que todavía sí, se nos daba a nosotros, se nos da el cheque y trae de una vez un talón, es decir, una hojita que viene en la parte de arriba, en donde se estipula también el finiquito, de una vez lo firmamos, y en la parte de abajo ya viene el cheque en donde nosotros pues lo podemos cortar y en la parte de arriba está el talón de recibo. Ese es un cheque con talón de recibo. Un cheque causal, los cheques causales deben expresar el motivo del cheque y servirán de comprobante del pago cuando lleven el endoso del titular del original. ¿Qué significa que es un cheque causal? ¿Qué viene? ¿Para qué es el cheque? Por ejemplo, estos cheques que yo les estoy diciendo podrían ser con talón de recibo y por causal. ¿Por qué? Porque de una vez viene el talón de recibo, que es el documento extra o la hojita extra que trae el cheque, y aparte de una vez dice que es por honorarios de los tales y tales expedientes o por servicios profesionales, o de una vez va a decir la causal, es decir, la causa por la cual me están pagando a mí esa cantidad de dinero. Ahí estamos, compañera Leipi. Si tienen alguna duda, yo creo que ustedes inician como a las 4:15, así que yo por eso a veces me confío y me paso unos 2, 3 minutitos. Diapositivas. Sí, yo les envío las diapositivas, compañeras. El material de la semana 5. Hoy no es la semana 5, compañeros. Hoy es la semana 7 y no entra en examen del primer parcial. Ay, fíjese, compañero, me dice usted, ¿qué valor tiene un compromiso de pago? Pero no le entiendo su pregunta. ¿Cómo se puede hacer efectiva y qué sanción hay para quien incumple el compromiso? Muchas gracias, buena clase. Gracias a usted, compañero, pero lamentablemente no le entiendo en qué sentido me hace usted su pregunta sobre qué es un compromiso de pago, porque es una pregunta muy general y me gustaría que me hablara sobre qué título de crédito o en qué momento fue que ¿cuál es el contexto de la pregunta? Bueno, esta es buena pregunta, compañero, dice Jorge.
¿Cuándo y cómo podemos determinar cuando un título es nominativo a la orden o al portador? Las obligaciones de las sociedades de debitores. Bueno, nominativo. Recuerdan ustedes, esto no es la primera clase que hablamos sobre lo nominativo a la orden y el portador. Y por eso cuando inicié mi clase me referí primero a mi semana 5, porque ahí trabajamos lo nominativo a la orden y el portador, que es la forma de circulación. Y esa es pregunta de examen, compañeros. ¿Cuáles son las formas de circulación de los títulos de crédito? La ley de circulación de los títulos de crédito es nominativo a la orden y al portador. ¿Cómo puede ser nominativo o prácticamente es nominativo cuando se tiene el nombre y un registro? A la orden es cuando solo tiene nombre y es al portador cuando no tiene ni nombre ni registro, sino únicamente tiene tengo que entregar, ¿verdad? Y lo expliqué por medio, o lo explico por medio de un cheque. Un cheque es un documento que puede ser a la orden o al portador. No, pues no es nominativo, porque yo en mi chequera no tengo un registro de, bueno, en mi registro propio sí, pero no existe en el banco donde yo tenga que decir, el cheque 20 mío le pertenece a tal persona, el 24 le pertenece. No, no existe un registro. Entonces es nominativo cuando yo le pongo nombre al cheque, es decir, se lo voy a dar, por ejemplo, a Carla Gómez, entonces es nominativo. Es a la orden cuando yo digo, páguese a la orden de, y le pongo solo a la orden de, ¿verdad? Y entonces la persona le digo, aquí está el cheque, por 500 quetzales se lo pagan, porque ahora hay unas restricciones en los bancos. Ahora, según cada título, compañero, ahí en cada título dice cómo se extienden los títulos de crédito. Por ejemplo, vea usted, así rápidamente, vamos a ir, hoy vimos el pagaré, vea usted el pagaré, artículo 540. Dice, además de lo dispuesto por el 386, tiene los siguientes. La promesa incondicional de pagar, el nombre de la persona. Número 2, en el 490 dice en el pagaré, el nombre de la persona. ¿A quién debe hacerse el pago? ¿Qué clase de título es entonces? Si es el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, entonces es prácticamente un título, puede ser al portador, porque tiene un nombre, y si más adelante sigo leyendo que tiene un registro, digo yo entonces que es un título nominativo. Por ejemplo, el cheque. El cheque que está en el artículo 394. Dice, el cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos. ¿Cuáles son los requisitos? Dice, además de lo dispuesto por el 386, el cheque deberá ser la orden incondicional de pagar determinada suma de dinero y el nombre del banco librado, pero en ningún lugar va a decir que tiene un registro cada cheque, ni tampoco que le tengo que poner siempre nombres a los cheques. Entonces significa que este título de crédito puede ser a la orden o puede ser al portador, ¿verdad? Puede ser a la orden o al portador. Vamos a ver rápidamente el título de crédito. Vamos a encontrar otro, así rápido. ¿Estamos? Artículo 588. Carta de porte o conocimiento de embarque. Dice, los porteadores o flotantes que exploten rutas de transporte permanecen bajo concesión, autorización o permiso, podrán expedir y habla, ¿verdad? Dice, el conocimiento de embarque sirve para amparar mercadería transportada en vía marítima y todo. Y sigue con su definición. Entonces, vea por favor el numeral 4 del 589, dice, con los requisitos, el nombre y el domicilio de la persona cuya orden se expide o la indicación de ser el título al portador. ¿Qué significa eso? Que la carta de porte o el conocimiento de embarque, si usted va leyendo, entonces va a encontrar que dice el nombre y el domicilio de la persona. Entonces puede ser a la orden, pero más adelante dice, o el hecho de ser un título al portador. Es decir, que la carta de porte y el conocimiento de embarque puede ser un título a la orden o al portador, no nominativo, porque no hay un registro. Solo los títulos de crédito que tienen un registro van a ser nominativos. Los que tienen a la orden van a ser con nombre y los del portador pues no llevan ni nombre ni registro. Y esto específicamente ya lo habíamos trabajado, compañero, y le digo ahora en el artículo número, y lo puede ir leyendo usted,
Artículo 415, títulos nominativos. Títulos nominativos son los creados a favor de persona determinada cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto como en el registro. Tiene nombre y registro. Títulos a la orden 418 son creados a favor de persona determinada. Y el artículo 436, títulos al portador, son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque tengan la cláusula al portador, ¿verdad? Y se transfieren por la simple tradición. Ahí es donde usted va a saber. ¿Y cómo, compañero? Leyendo. Por favor, compañeros, lean todos los títulos de crédito y a la par de una vez vayan anotando. Yo les voy a no se ve, pero les voy a explicar. Miren, aquí tengo yo mi título de crédito, tengo aquí las características, si es nominativo, si es a la orden, si es al portador, tengo la forma de circulación, la forma de pago, si es a la vista, si es a cierto tiempo vista, si es a cierto tiempo fecha, toda la generalidad de los títulos de crédito los tengo agregado al final o dentro de cada uno de mis títulos. Miren. Entonces, y les aconsejé desde la primera clase que usen estos post-it en sus códigos para que ustedes vayan aprendiendo. Y esto, compañeros, es no solo para examen, sino para aprender. Recuerdan que nosotros debemos de conocer todo esto en relación a eso. Muy bien. Tienen examen, compañeros, que Dios les bendiga y entonces nos vemos con ustedes dentro de 15 días. Oye, una bendición especial.